Mira. Buenas tardes, les saludamos desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma y agradecemos al doctor Bonilla de la Universidad de Texas que hoy día nos dará una conferencia muy importante sobre la fabricación en nanotecnología. Para nosotros, la academia y la universidad, este tema es muy importante y como tal nuestra universidad está preocupada en sentar las bases en esta nueva tecnología llamada, redundando, la nanotecnología. Tema muy interesante con aplicaciones vigentes en todas las ramas de la ingeniería. Gracias a todos ustedes por participar en esta conferencia que nos dará el doctor Bonilla desde la Universidad de Texas, Estados Unidos. Buenas tardes y bienvenidos a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma. Buenas tardes con todos. El tema que voy a tocar es técnicas de fabricación. Mi especialidad es ingeniería electrónica, así que la mayoría de técnicas son aquellas que se usan especialmente o típicamente en la industria de semiconductores. Básicamente técnicas de litografía. Voy a emplear los conceptos básicos y luego voy a tocar algunos casos particulares que se han visto recientemente en nanotecnología. Pasamos a la siguiente slide. Con respecto a la motivación para desarrollar técnicas de fabricación para, a nanoscala, la motivación es varia porque las aplicaciones son realmente diversas, no solo en electrónica, sino además tiene potencial de aplicación en el área de biomédica, en mecánica, en ingeniería química, en biotecnología. Los dispositivos a nanoscala tienen aplicación realmente muy diversa. Y el hecho de que se use materiales a nanoscala implica de que uno quiere explotar las propiedades nuevas que surgen a esa escala. En general, un nanomaterial se considera todo aquel cuyas dimensiones son menores a 100 nanómetros. Por ejemplo, actualmente los transistores que se usan en la tecnología de computadoras, el tamaño de un transistor es menor a 50 nanómetros. Por ejemplo, el diámetro o el tamaño de moléculas es usualmente en el orden de nanómetros. Por ejemplo, el diámetro de una molécula de ADN es alrededor de 2 nanómetros. Podemos pasar al siguiente slide. La técnica más común o más empleada en la industria es litografía óptica. Litografía óptica permite creación de patrones a microescala y recientemente a nanoescala. Esta técnica consiste en que uno expone selectivamente ciertas áreas en un film. Uno expone ciertas áreas a unas de luz. Y cuando uno expone ciertas áreas de un film a esta luz, se pueden romper ciertos enlaces en dicho film, en dicho residuos, y luego esas áreas que fueron expuestas se pueden disolver, de tal manera que uno puede crear patrones pequeños y el tamaño del patrón depende básicamente de la longitud de onda. Uno tiene ciertas limitaciones en ese sentido. Usando técnicas muy sofisticadas uno puede llegar a los 100 nanómetros como tamaño característico del patrón o del device. Y en este caso uno usualmente requiere una máscara para poder iluminar selectivamente ciertas áreas en una determinada resolución. Pasamos al siguiente slide. Otra técnica muy importante que usamos mucho en nanotecnología es litografía por electron beam.
en el cual uno usa un haz de electrones para definir ciertos patrones. En este caso, uno también usa una resist o un film muy delgado. Usualmente el film se deposita en un wafer de silicon. Y en este caso uno no necesita usar una máscara. En este caso el electron beam tiene un diámetro o grosor definido que puede ser tan pequeño como 50 nanómetros. Y uno puede programar qué áreas va a barrer dicho haz de electrones, de tal manera que las zonas específicas expuestas al haz de electrones ocurre en dichas zonas un cambio en la estructura de la resist. Usualmente la resist consiste de polímeros, que son como cadenas largas de moléculas, y cuando uno deposita el film, estas cadenas de polímeros están entrelazadas. Pero cuando uno expone ciertas zonas al beam de electrones, al haz de electrones, las interconexiones entre los polímeros se rompen, de tal manera que las zonas que han sido expuestas al electron beam o al haz de electrones se pueden disolver por inmersión en un solvente específico. Y de esta manera el haz de electrones le permite a uno definir ciertos patrones tan pequeños como 50 nanómetros. Instrumentos bien sofisticados pueden llegar hasta 10 nanómetros como tamaño característico del patrón o del dispositivo. Pasamos al siguiente slide. Otra técnica muy importante cuando se trata de fabricar dispositivos es el proceso etching, que básicamente consiste en remover material. Uno puede usar en este caso dos tipos de técnicas. Uno es usando solventes químicos, por ejemplo ácidos, los cuales son muy reactivos y pueden reaccionar con el substrato. Usualmente el substrato es un wafer de silicon o de silicon nitride. Existen ciertos tipos específicos de reactivos que permiten que van a reaccionar con estos materiales semiconductores y van a calar y van a crear patrones, trenches en el sustrato. Otra técnica, aparte de usar solventes químicos reactivos, es usar un haz de iones. Por ejemplo, bueno, en la siguiente slide voy a hablar un poco más sobre eso, pero uno puede usar un haz de iones de tal manera que el haz de ion, cuando va a interactuar con el substrato, uno acelera el ion a una velocidad muy alta y la energía es tan alta que el ion, cuando colisiona con el substrato, es capaz de remover átomos, de tal manera que uno puede calar patrones o crear patrones en un substrato semiconductor. Podemos pasar a la siguiente slide. La técnica que comentaba es el sistema de haz de iones focalizado, o en inglés Focus Ion Beam. En este caso, tipos específicos de iones se pueden acelerar a muy alta velocidad, de tal manera que van a colisionar con el substrato. Y el haz de beam, el diámetro del haz de beam también es pequeño, digamos que puede ser tan pequeño como 50 nanómetros o 100 nanómetros, como el caso de un haz de electrones. Y uno puede controlar qué zonas del substrato uno va a exponer al haz de iones. Además de poder remover átomos y calar patrones en un substrato, también puede ocurrir de que el ion sustrato sin remover átomos. En ese caso, el
ion penetra y dopa, decimos técnicamente dopa, el sustrato. Y este dopaje sirve para manipular las propiedades físicas del sustrato. Usualmente nos interesa modificar las propiedades electrónicas, ópticas o mecánicas, y en algunos casos térmicas o magnéticas. Podemos pasar al siguiente slide. Una técnica que se ha desarrollado recientemente que se denomina litografía soft. Se ha desarrollado en el área especial, en particular en biomédica. En este caso se usa un material llamado PDMS, es básicamente un elastómero que tiene la propiedad de que puede adoptar la forma de un substrato. Por ejemplo, si tengo un substrato con el que indico en la figura que dice molde, y deposito encima de eso el elastómero PDMS, el elastómero PDMS va a adoptar la forma del substrato. Por ejemplo, en este caso muestro que se forman unos pequeños canales, y esos canales o microcanales se usan mucho en biomédica para hacer fluir a través de esos canales muestras biológicas o fluidos o moléculas biológicas. Este tipo de material PDMS se usa en particular para aplicaciones en biomédica, o en general cuando uno quiere trabajar con fluidos, para manipular fluidos. Luego de que uno es capaz de crear ese patrón en el elastómero PDMS, uno puede adherir el elastómero al substrato deseado, usualmente silicon dioxide, exponiendo previamente a luz UV. Cuando uno expone a luz UV el substrato silicon dioxide y además el PDMS, uno puede, eso facilita que el PDMS se adhiera fácilmente al sustrato silicon dioxide. Y bueno, esto es en general para aplicaciones en las cuales uno desea manipular fluidos. Por ejemplo, en el dispositivo final que se muestra en esta diapositiva, los canales que están colorados en rojo son los canales a través del cual va a fluir un líquido, y los canales que están en color azul son canales a través de los cuales va a fluir solo aire. Ocurre que esos canales azules permiten cerrar y abrir los canales, bueno, el canal rojo. O sea, los canales azules son como que válvulas que van a permitir detener o hacer que el fluido continúe su trayectoria. Permiten controlar el flujo, básicamente. Podemos pasar al siguiente slide. Voy a mostrar algunos ejemplos de casos recientes, de investigaciones recientes que han sido publicados en journals científicos. Por ejemplo, el primer caso, bueno, en general voy a tocar temas en los cuales está involucrado nanomateriales a base de carbono. En este caso, en el caso número 1, un nanotubo de carbono se expone a un haz de electrones, y ocurre que la energía del haz de electrones cuando a cierta velocidad alta del haz de electrones o a cierta alta energía, la energía del haz de electrones es lo suficiente como para poder remover átomos en el nanotubo de carbono. El nanotubo de carbono es una estructura tubular cuyo grosor es tan solo un átomo de carbono. Este tipo de nanomaterial se está investigando mucho recientemente.
Y pues usando más electrones uno puede manipular o controlar la estructura del nanotubo de carbono. Uno puede crear defectos e inclusive uno puede crear un pequeño gap, tal como se muestra en la figura, hasta después de cierto tiempo de exposición de la zona central del nanotubo de carbono, no puede llegar a crear un gap, efectivamente. Y eso es de interés en ciertos tipos de aplicaciones. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Perdón. En este caso se muestra algunas imágenes de un experimento en el cual un nanotubo de carbono se expone a un haz de electrones. Lo que se muestra es la evolución con el tiempo del diámetro del nanotubo de carbono, y conforme pasa el tiempo pues se ve de que el diámetro del nanotubo de carbono en la zona central va disminuyendo. Es decir, cuando los electrones colisionan con los átomos de carbono, hacen que ciertos átomos sean retirados de la nanoestructura, pero la estructura del nanotubo de carbono se reorganiza y simplemente el diámetro se va haciendo cada vez más pequeño, y llega a un punto en el cual el diámetro es tan pequeño que simplemente la estructura se rompe y se crea un gap en la mitad del nanotubo de carbono. Este experimento fue realizado en un microscopio de transmisión electrónica. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. En este caso, el experimento es similar, pero en este caso la estructura no es un nanotubo de carbono, sino grafeno o grafeno. Un grafeno es una monolayer una monocapa de átomos de carbono. Es como un film muy delgado cuyo grosor es tan solo un átomo de carbono. En este caso ocurre también de que cuando uno expone esta nanoestructura a un haz de electrones, los átomos de carbono van a ser removidos, y ocurre pues que la estructura en la parte central del grafeno se va haciendo cada vez más pequeña. El grosor se hace cada vez más pequeño, y al final la estructura final es algo similar a un anillo de benceno, que es una molécula orgánica muy común. Digamos que un anillo de benceno es como que ya lo más pequeño la dimensión más pequeña que llega a alcanzar en este caso el grafeno cuando se transforma debido a la exposición a las de electrones. Y el experimento en este caso fue realizado también en un microscopio de transmisión electrónica. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Es de mucho interés crear dispositivos usando nanotubos de carbono. Manipular nanomateriales realmente no es sencillo, en el sentido de que uno no lo puede manipular mecánicamente. No es como que, por ejemplo, cuando tienes un material a macroescala, digamos, por ejemplo, un martillo, no lo puede manipular con la mano, manipular mecánicamente y no es problema. Pero cuando quieres manipular un nanomaterial que es tan pequeño como una molécula, no es factible manipularlo mecánicamente, no es sencillo. Entonces lo que se hace es explorar técnicas de autoensamble o cell assembly en inglés. Por ejemplo, en este caso, para poder posicionar un nanotubo de carbono entre dos electrodos de metal, lo que se hace es usar un campo eléctrico
Y ocurre de que un campo eléctrico puede hacer o puede orientar la posición de un nanotubo de carbono. Usualmente el nanotubo de carbono, en este caso el experimento es realizado estando el nanotubo de carbono en un solvente, y cuando ocurre que el nanotubo de carbono cuando está en un solvente está cargado, y para poder orientar el nanotubo de carbono uno usa un campo eléctrico que es compuesto en el sentido de que tiene una componente AC y una componente DC. O sea, una componente en corriente alterna y una componente en corriente continua. Y ocurre que cada una de esas componentes es importante y uno tiene que jugar con la magnitud de la componente del campo eléctrico AC y la componente del campo eléctrico DC. Cada uno de esos parámetros es importante para optimizar el posicionamiento del nanotubo de carbono. Usualmente la frecuencia de la componente AC, la adecuada en este caso es 5 MHz, es la que se encuentra que llega a atraer un nanotubo de carbono, en este caso al gap entre el logra posicionar el nanotubo de carbono. Usualmente el nanotubo de carbono está en contacto con el substrato. En este caso particular, se desea que el nanotubo de carbono esté suspendido. Entonces, para que esté suspendido, lo que se hace en este caso es usar un solvente químico para remover material, en este caso el substrato que es silicon dioxide, y ese proceso es lo que mencioné, etching. Básicamente es un proceso de etching y uno usa, el químico en este caso es un buffer oxide, que es una mezcla de básicamente, el componente más importante en este caso del buffer oxide etch es hydrogen, HF básicamente, hydrogen fluoride, y este químico buffer oxide etch nos permite remover selectivamente material debajo del nanotubo de carbono, de tal manera que al final la estructura del nanotubo de carbono está suspendida. Y en este caso se desea que esté suspendida la estructura porque en este caso la aplicación es un oscilador electromecánico. Cuando en un oscilador electromecánico el nanotubo de carbono no va a estar vibrando. Y para que tenga esa libertad de movimiento es importante de que la estructura esté suspendida. Bueno, este trabajo fue publicado en el Journal científico Nature. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. En este caso lo que muestro es el proceso de transferencia de grafeno a un substrato, usualmente un wafer de silicon. Ocurre que el nanomaterial grafeno, este nanomaterial a base de carbono, usualmente se sintetiza o se crece en un substrato de cobre, usualmente un foil, una hoja de cobre. Ocurre de que cobre es un substrato adecuado para poder crecer el grafeno, pero uno desea tener como substrato no cobre, sino silicon dioxide. Entonces uno tiene que transferir el nanomaterial, en este caso del substrato cobre al substrato silicon dioxide, y la transferencia es usando una serie de químicos. El primer paso es al inicio uno tiene el grafeno sintetizado en cobre, luego uno deposita sobre el grafeno un film delgado de PMMA. PMMA es un polímero. Uno deposita este PMMA sobre el grafeno para proteger el grafeno, para dar
darle estabilidad estructural. Luego uno procede a remover ocurre de que el grafeno está presente en ambos lados de la hoja de cobre o del foil de cobre. Entonces uno desea remover usualmente grafeno en uno de los lados. En este caso el lado inferior tiene grafeno y uno remueve ese lado poniendo la membrana de PMMA, grafeno y cobre inmerso en ácido nítrico. El ácido nítrico remueve selectivamente el cobre. Remueve selectivamente la membrana de grafeno inferior. Luego de que uno remueve esa membrana inferior, uno desea remover el cobre y por eso uno usa iron chloride, FeCl3. Este químico le permite a uno remover el cobre. Es un proceso etching básicamente. Y finalmente luego de que uno remueve el cobre, uno tiene la membrana de PMMA sobre el grafeno. Y para remover la membrana de PMMA, uno necesita acetona, que es otro solvente. Pero previo a esa inmersión en acetona, uno pone en contacto la membrana de PMMA y grafeno con un wafer de silicón. La membrana de PMMA y grafeno se adhiere naturalmente al wafer de silicón y luego de que se adhiere uno usa la acetona para remover el PMMA, de tal manera que al final uno finalmente obtiene el grafeno deseado en el sustrato deseado. Y bueno, este es básicamente el proceso para poder transferir el grafeno, que es una membrana muy delgada, tan solo un átomo de grosor. De esta manera uno transfiere esta membrana, esta nanoestructura de cobre al sustrato de zinc. Es un proceso bastante laborioso, diría yo. Luce simple, pero en la práctica se generan muchos defectos en el grafeno. Por ejemplo, en la estructura final, grafeno en el sustrato de silicón, va a tener impurezas típicamente iron chloride, el iron chloride que se usa para remover cobre, y además van a haber impurezas del polímero PMMA, y esas impurezas son realmente difíciles de eliminar. Es actualmente un desafío poder obtener un proceso bien limpio, porque estamos hablando de una estructura y tan solo un defecto atómico puede alterar las propiedades intrínsecas del grafeno. Actualmente está en proceso de investigación la optimización de la transferencia del grafeno a un sustrato deseado. Hay ciertos desafíos que aún quedan por superar para que sea posible el uso del grafeno a escala comercial. Y el último caso que muestro en la siguiente diapositiva es sobre el ensamble de una juntura molecular. En este caso, lo que se desea hacer es posicionar una molécula de ADN entre dos nanotubos de carbono. En este caso, el nanotubo de carbono cumple el rol de interfase a la molécula de ADN. Uno desea, en este caso, testear las propiedades eléctricas o mecánicas o electroquímicas de una molécula de ADN. Ocurre que las propiedades electrónicas son también muy importantes para la función biológica del ADN y las propiedades mecánicas también. Para poder crear este tipo de juntura molecular, uno primero debe
desea posicionar el nanotubos de carbono sobre electrodos de metal, lo cual expliqué en un caso anterior. Uno puede, por ejemplo, usar una técnica de electrofóresis en la cual uno aplica un campo eléctrico para posicionar o orientar el nanotubo de carbono entre los electrodos. Luego de que uno logra el posicionamiento, el siguiente paso es crear un gap en el nanotubo de carbono, y para ello uno puede cubrir el nanotubo de carbono con un film de PMMA, y luego de ello uno puede exponer selectivamente la zona central, una zona central, una zona alrededor del centro del nanotubos de carbono, de tal manera que uno abre como que una ventana. Y la manera de abrir esa ventana selectivamente es usando un haz de electrones. Un haz de electrones le permite a uno exponer selectivamente ciertas zonas del sustrato, en este caso PMMA. Y bueno, PMMA por supuesto es una resina, es un sustrato sensitivo a haz de electrones, de tal manera que cuando cierta zona se expone al haz de electrones, esa zona expuesta se remueve por inmersión en un solvente. Y luego de que uno ha podido abrir esa ventana en el PMMA, esa zona alrededor del centro, esa zona en el centro del nanotubos de carbono queda expuesta. Y para romper esa zona o para crear un gap allí, uno puede usar una exposición a un plasma de oxígeno. Básicamente, en plasma, en este caso esta exposición consiste en que uno expone a un gas de oxígeno en el nanotubos de carbono, y luego en este gas de oxígeno uno aplica un campo eléctrico, de tal manera que este campo eléctrico acelera iones presentes en el gas de oxígeno, y estos iones van a colisionar con el nanotubos de carbono. Y ocurre que el oxígeno puede oxidar el nanotubos de carbono, de tal manera que va a ocurrir un proceso de etching. Se van a remover átomos en la nanoestructura de carbono y se va a crear finalmente un gap. Y básicamente es un proceso oxidativo. Uno expone a iones de oxígeno esa zona central del nanotubos de carbono. Y luego de que uno ha podido crear ese gap, uno desea posicionar la molécula de ADN ahí. Pero ¿cómo creas ese vínculo entre la molécula de ADN y el nanotubos de carbono? Ocurre que durante el proceso de etching usando el plasma de oxígeno, durante ese proceso de etching se crean grupos carboxilo en el nanotubos de carbono, y la molécula de ADN se funcionaliza con grupos amino, y pues se funcionaliza con grupos amino porque ocurre que el grupo amino con el grupo carboxilo se van a juntar de manera natural. Este tipo de enlace, grupo amino con grupo carboxilo, se conoce como enlace péptido, y ocurre de manera natural en proteínas y en péptidos, o sea, en moléculas biológicas. Y esta propiedad conocida de este tipo particular de enlace químico se explota en este caso para crear un enlace covalente entre el nanotubos de carbono y la molécula de ADN. Sin embargo, crear un enlace covalente no es sencillo. En este caso, el éxito en poder crear esta juntura molecular
eh, es bastante, no es sencillo, es bastante complicado. Digamos que de cada 100 dispositivos o 100 junturas moleculares que se intenta crear, solo se logra éxito en alrededor de 15. O sea, el porcentaje de éxito es bastante bajo. Y eso debido a que crear un enlace covalente no es sencillo. Y bueno, eso es básicamente el procedimiento en este caso que se sigue para poder crear esta juntura molecular. Y bueno, y este es el último caso. Les agradezco mucho su atención y si tuvieran alguna